En mi casa tienen hambre, debo llevar comida, pagar servicios, la renta. Con la llegada de la pandemia COVID-19, cerca de 300.000 personas han perdido sus trabajos formales y con ello se vieron obligadas a incursionar en el trabajo informal. Se insta a empresas y a Estado a crear condiciones y jornadas laborales dignas por un trabajo que humanice y no esclavice. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Temas y lo que no se debate. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un programa más de temas y lo que no se debate. El día de hoy, pues estamos muy contentas y muy contentos de tener nuevamente a nuestro compañero Danilo Rivera, quien representa a Avanzo, y estaremos a cargo con su servidora Brenda Cabrera, integrante de la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, para llevar este interesante tema. El día de hoy, para contarles, tenemos el tema Decreto 4-2020, reformas a la ley de ONGs, implicaciones en la democracia y el desarrollo en Guatemala. Recordándole que usted puede escucharnos a través de www.fger.org/radio en línea, a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook como Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y desde luego desde la app en su dispositivo móvil. Y quien está ya escuchándonos a través de su dispositivo es Cristian, que ya está en carretera para Amatitlán, así como Jason Cárdenas. Muchas gracias por ese desarrollo en Guatemala, en su lugar de trabajo. También José, quien nos escucha en carretera, Elba Diegues desde la zona 2, María Elvira, quien nos sintoniza desde Colonia El Frutal en Villanueva, y estaremos dando saludos más adelante. Entonces es el momento en que iniciemos con el tema. Dani, bienvenido. Hola Brenda, ¿qué tal? Bienvenida también a este su programa y gracias a todas y todos por sintonizar temas y lo que no se debate. Como bien decías Brenda, vamos a hablar hoy sobre el decreto 4-2020, reformas a la ley de ONGs y las implicaciones que tiene en la democracia y el desarrollo del país. Recordemos que desde el mes de febrero del 2020, el Congreso de la República de Guatemala, con el apoyo de la bancada oficialista Vamos, aprobó el decreto 4-2020 que reforma el decreto 2-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y también modificaciones al Código Civil, decreto ley número 106 del jefe de gobierno. Según WOLA, la ley otorga al gobierno la potestad de quitarle el registro a una ONG sin necesidad de pasar por un tribunal o contar con un mecanismo de defensa y control sobre los fondos proporcionados por la cooperación internacional. Prensa Libre nos indica que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que es el máximo tribunal del país, avaló el miércoles 12 de mayo del 2021 de manera definitiva una polémica reforma de ley sobre organizaciones no gubernamentales promovidas en febrero del 2020 por el partido oficial. Y la decisión fue anunciada a periodistas por la misma entidad y permite que entre en vigencia la reforma a la ley, cuya normativa habilita la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales asentadas en Guatemala, además de su anulación por decisión estatal de manera unilateral. Inicialmente, en marzo del 2020, la Corte de Constitucionalidad había suspendido la ley de manera provisional por un recurso legal de varias entidades y personas particulares, a la espera de un dictamen definitivo que finalmente fue divulgado este 12 de mayo. La suspensión de la ley por la Corte obedecía en 2020 a que este tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de derechos humanos. Sin embargo, casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado para el periodo 2021-2026 del tribunal. Y la decisión de avalar la ley fue tomada este miércoles con el voto de 3 nuevos magistrados. Bueno, para abordar este polémico tema, tenemos la participación de Flor de María Salazar, quien forma parte de la Asociación Cristosal, y de Osvaldo Samayoa, quien es integrante del Centro de Estudios de Guatemala. Bienvenida, Flor de María, bienvenido, Osvaldo.
si gustan saludar a nuestra audiencia. Hola, buenas noches, Danilo, Osvaldo y Brenda. Un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes un poco de nuestros puntos de vista y de nuestro análisis sobre este polémico proyecto normativo que ahora entró en vigencia. Bienvenida, Flor de María. Flor, mucho gusto saludarte. Brenda, Danilo, gracias por la invitación. Un gusto también a todos las radioescuchas. Esperamos que podamos también atender algún tipo de preguntas si lo hay y poder compartir, que siempre es agradable con ustedes. Bienvenido, Osvaldo. Pues bueno, aquí quisiéramos entonces que nos pudieran presentar un poco para que conozcan nuestros radioescuchas qué es Cristosal y qué es el SEG. Empezamos contigo, Flor. Gracias. Bueno, Cristosal es una organización no gubernamental, lógicamente, con más de 20 años de trayectoria. Tiene presencia en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. En El Salvador se funda hace 20 años con el impulso de sacerdotes estadounidenses en el marco del conflicto armado interno en El Salvador, en miras a la protección y a darle voz a las víctimas del conflicto armado. Luego ya se va enfocando al tema de movilidad humana, justicia transicional, y actualmente en Guatemala y en Honduras tenemos presencia para el litigio de crímenes por prejuicio, casos paradigmáticos de crímenes por prejuicio contra personas de la comunidad LGBTIQ, pero también tenemos un componente muy importante de vigilancia y de observatorio y de reacción al Estado de Derecho, al uso de poderes de emergencia y de monitoreo legal, de medios para fortalecer las participaciones ciudadanas y para accionar legalmente en este sentido. Y pues el componente de movilidad humana, que ha sido como el fuerte de Cristosal en estos 20 años. Excelente trabajo, el que realiza Cristosal desde hace más de 2 décadas. Bienvenido, Osvaldo, si nos puedes comentar acerca del Centro de Estudios de Guatemala. Pues bueno, el Centro de Estudios de Guatemala es un centro de comunicación alternativa. Hace y estudia diferentes posiciones en seguimiento al proceso de los acuerdos de paz, que es su verdadero origen, digamos, darle un monitoreo permanente a los acuerdos de paz, también al proceso de democratización en Guatemala y en toda Centroamérica, que se inició en los años 80. Y hoy en día, además de estos procesos de seguimiento y de información sobre estos procesos, genera también trabajo con organizaciones para darles apoyo técnico en la construcción de propuestas frente al legislativo, en la construcción de seguimiento de leyes frente al órgano ejecutivo, y también en algunos puntos muy importantes que estén relacionados siempre con derechos humanos, con seguridad y justicia, para poder obtener del Estado, digamos, las gestiones adecuadas. Esa es la experiencia y en lo que el SEG se ha centrado. Hoy muy comprometido con temas de mujeres, desarrollo y el tema también de personas LGTBIQ. Excelente. Gracias, Osvaldo y Flor de María, por darnos un poco a conocer el quehacer de cada una de sus organizaciones. Yo quisiera entonces entrar ya al tema, que nos pudieran contar un poco cuando se habla de estas modificaciones a la ley, a qué tipo de organización, a qué tipo de personería jurídica estaría envolviendo esta nueva ley de organizaciones, pensando un poco si aquí las asociaciones, las federaciones, las fundaciones tienen que cumplir o van a estar sujetas a esta ley, o únicamente ONGs que le llamamos bajo una personería de ONG, que nos pudieran comentar, digamos, quiénes van a estar sujetos al cumplimiento de esta modificación de esta ley. Si gustas, Osvaldo. Bueno, mira, en general, digamos, ha habido un discurso y una posición que se ha manejado respecto de que esto, por ser reformas a la ley de ONG, solamente iba a afectar a las organizaciones inscritas bajo este rubro de la organización no gubernamental. Sin embargo, al revisar, digamos, el cuerpo del articulado, podemos encontrar que hace referencia a reformar el Código Civil, y estas reformas que hace hacia el Código Civil va dirigido también hacia asociaciones civiles.
de tal cuenta que abre un campo muy grande de a quienes afecta las reformas que se están haciendo. Y ahí no solamente ya es en el campo nacional, sino que además se mete a hacer una regulación de que cualquier organismo internacional, no gubernamental, internacional, fundación o asociación internacional, que quiera cooperar con alguna en Guatemala o que quiera realizar algún tipo de desarrollo de proyecto en el país, concretamente con alguna organización local, también tiene que cumplir procesos de registro. Y no solamente de registro, diciendo el registro de las personas jurídicas, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, la CGPLAN, la Secretaría de Planificación Estratégica, es decir, una serie de requisitos que parecen orientados a desestimular el apoyo y a asfixiar la cooperación hacia las organizaciones. Gracias, Osvaldo. Flor de María, tal vez nos podrías contar en esta amplitud de lo que es una asociación civil, qué tipo de asociaciones. Yo pensando un poco a partir de nuestros radioescuchas que están en el interior del país, hay pequeñas asociaciones, hay pequeños comités, hay pequeñas fundaciones, digamos, que están trabajando a nivel local. ¿Les va a tocar que cumplir las distintas disposiciones y van a estar sujetas a esta nueva ley? Sí, sí, Danilo, fíjate que es bastante grave el tema. Desde que la ley arranca, desde el artículo 1, 2 y 3 del decreto 4/2020 que reforma la ley, habla de control y fiscalización. Pero respondiendo a tu pregunta de cuáles son las organizaciones que van a estar regidas o bajo el mandato de este control y fiscalización que se pretende a través de este decreto, pues el artículo 4 describe cuáles van a ser las organizaciones no gubernamentales y el objeto asociativo. Mira que ahí va lo primero y ahí va el primer dique, que te dicen para qué te puedes asociar y eso pues atenta contra la libertad de asociación. Pero vamos a tu pregunta, ¿a quiénes va a llegar? Llega a las federaciones, a las confederaciones, a las fundaciones, es decir, independientemente del nombre que tengan o de la forma como se constituyeron, todas las personas jurídicas de derecho privado, de carácter civil, de asociación, van a tener que cumplir con esta cantidad absurda e incluso ilegítima e ilegal de requisitos y de registros. Pero ojo, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Porque probablemente fundaciones grandes, fundaciones con poder adquisitivo, con muchos abogados que estén ahí atrás de ellas, pueden ir al registro de personas jurídicas, pueden ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, pueden ir a la CGPLAN y agilizar sus procesos. Pero vamos con las de base comunitaria. Dice el artículo 4 de la ley, incluye organizaciones de una comunidad rural, de barrio, clubes deportivos, organizaciones de mujeres u hombres, organizaciones de vecinos, organizaciones educativas. Es decir, se está incluyendo, se está metiendo en el bolsón a cualquier tipo de organización. Y esto nos lleva también al tema aquel de que no pueden ser beneficiarios de sus propios proyectos. Y ahí hablamos de las cooperativas o de las propias asociaciones de vecinos. Los vecinos se asocian lógicamente para tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de seguridad, y vamos que esto puede ser un poco frívolo, pero ¿cómo vamos con las organizaciones que se organizan para llevar agua, para llevar alimentos a sus comunidades, para llevar medicinas? Todas, Danilo, entran en esta ley. Sí, bueno, muchas gracias. Es bastante lamentable, digamos, estar escuchando porque al final todo tipo de organización formal no solo lo que implica registrarse, tener estatutos, lograr tener una personería jurídica, inclusive un registro ante la superintendencia, va a estar sujeta a una serie de arbitrariedades que vamos a seguir analizando en el siguiente bloque, porque ahora vamos a ir un corte. Entonces, quiero que ustedes no nos dejen de sintonizar y estén atentos, porque todo esto nos está perjudicando
a quienes formamos parte o quieren formar parte de ciertas organizaciones y asociaciones a favor de su desarrollo. No nos cambie, regresamos. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Más de 149 actos de hostigamiento contra periodistas se registraron en 2020, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Amenazas, robos, abuso de autoridad, asesinato de 2 periodistas, sumado a la criminalización de 2 periodistas comunitarias. Acciones emprendidas por el Estado contra los comunicadores y comunicadoras. La información es un bien común. Un Estado que niega el derecho humano a la información no goza de democracia. Es una dictadura. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. 15 de mayo de 2021, Día Internacional de las Familias. Festejar esta fecha es fundamental para crear conciencia sobre el papel de las familias en la educación de la niñez y la juventud. La unidad familiar depende del bienestar que cada integrante pueda gozar por medio de su desarrollo integral. El Estado está obligado a generar condiciones para que las familias cuenten con educación para sus hijas e hijos. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas saluda a las familias diversas del mundo. 100 años de historia. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo, no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana. Y para nosotros los jóvenes universitarios, la lucha por el derecho de la juventud guatemalteca a la educación constituye una razón de ser en nuestro quehacer universitario. Más de 600 de ellas y ellos perdieron la vida en busca de un país más justo y humano. Fueron la voz de un país que clamó y sigue clamando por justicia. 22 de mayo, Día del Estudiante Universitario. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios aliadas, Estéreo Aguacatán 107.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Temas y lo que no se debate. Continuamos con nuestro programa. El día de hoy estamos abordando la ley de ONGs. Hay mucha controversia, hay muchos análisis, hay comunicados que incluso han titulado como la ley mordaza para la sociedad civil. Pero es como vamos a seguir escuchando a nuestro invitado y nuestra invitada especial el día de hoy, no sin antes recordarle que usted nos puede sintonizar a través de 1420 AM y enviamos saludos especiales para Edu Ortega. Muchas gracias por esta sintonía. Y para que continuemos con el tema el día de hoy, ¿cuál sería el análisis que se puede hacer de esta ley y cuál ha sido la experiencia en relación a los amparos antepuestos ante la Corte de Constitucionalidad para que no entrara en vigencia esta legislación? Iniciamos contigo, Osvaldo. Bueno, mira, hay dos temas ahí muy importantes en lo que decías, ¿verdad? Yo en algunos espacios lo he estado insistiendo, y es que no podemos entender las afectaciones que tiene el texto de esta reforma legislativa si no podemos analizar las garantías constitucionales. Cuando hablamos de analizar las garantías constitucionales o los derechos también fundamentales que están en la Constitución, en esencia tenemos que entender, digamos, y tener presentes 3. La libertad de acción, que es que yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. 2, mi libertad de opinión y de expresión sin censura previa.
Y 3, mi derecho de organizarme y de asociarme con cualquier persona para cualquier fin lícito que se tenga. Estas 3 garantías, digamos, en el fondo son las que están siendo afectadas. En ese sentido, en nuestro país hay una práctica judicial, constitucional, que se vino desarrollando durante los últimos tiempos, y es que contra actos del Congreso de aprobación de leyes se admitió amparos, porque el amparo lo que busca es proteger a la persona de una posible violación a su derecho o del derecho si es que este ya está siendo violado. Entonces, la CC empezó a admitir que por vía del amparo se controlara este tipo de actos. No obstante eso, existe otra corriente que nos dice que la vía correcta, que la vía adecuada es permitir que el acto constitucional termine, el acto de creación de la ley, termine, y que la ley, una vez esté vigente, entonces se presente un proceso de una garantía que se llama inconstitucionalidad. Esta corte, esto es interesante, dijo que no a los amparos, yéndose en contra del precedente que decía que sí se podía hacer para tutelar. Pero a mí me parece que no se pronuncia totalmente sobre el fondo y nos deja la puerta abierta para que, entrada en vigencia la legislación, venga las inconstitucionalidades, que yo espero que sean muchas. Espero que sean muchas, porque todos deberíamos de interponer inconstitucionalidades contra algo que nos va a afectar garantías fundamentales como las que he mencionado, libertades fundamentales. Entonces, bajo este análisis, los amparos han quedado, digamos, ya han perdido el efecto jurídico que esperábamos, que era frenar el ingreso de esta iniciativa de ley, pero eso no quiere decir que se haya perdido todo, porque todavía queda esta discusión de constitucionalidad de la norma, que seguramente muchos abogados y muchas organizaciones tendremos que actuar frente a la Corte. Bajo este parámetro y bajo estos criterios, surge un elemento que se vuelve también esencial, y es preguntarnos cuándo va a entrar en vigencia esta ley. Por ahora, tengo entendido, y Flor tal vez nos puede corregir, yo tengo entendido que no les han ni siquiera notificado a quienes interpusieron el amparo, y tengo entendido que a quienes les notifique van a presentar un recurso que le llamamos de aclaración y ampliación, y que esto todavía va a dilatar todavía más la resolución final de la CC. Cuando la resolución final esté dada, si esta es totalmente definitiva, entonces tendríamos que esperar, este es mi criterio, 8 días para que entre en vigencia, porque el acto quedó suspendido el día de su publicación. Y en derecho hay algo que le llamamos vacatio legis, o que es un vacío de ley. Una vez se publica una norma en el diario oficial, se deja un plazo de días para que la población se entere y se difunda la norma, y luego entra en vigencia. En este caso, ese periodo se había dejado de 8 días. Y ese proceso, esos 8 días son los que no se cumplieron cuando se interpusieron los amparos. Pero creo que Flor, como amparista, tendrá mejor insumo que el que yo estoy dando sobre cómo está dentro de la CC en este momento, ¿verdad? Gracias, Osvaldo. Flor de María, un gusto saludarte por esta vía. Y si nos puedes dar tu opinión acerca de esto. Gracias Brenda y Osvaldo. Pues sí, vean, el tema del amparo, donde hay, como dicen en los pasillos de tribunales, donde hay 2 abogados, hay 4 opiniones, en un país donde vemos 33,000 abogados, imagínate cuántas opiniones hay. ¿Por qué la vía del amparo en contra de la entrada en vigencia de esta nueva ley que está por entrar? Ya fue publicada y fue sancionada por el presidente, entonces justamente como dice Osvaldo, son 8 días para que entre en vigencia, porque no fue decidido un plazo distinto. Ahora bien, ¿por qué le entramos a través de la vía del amparo? Se consideró en la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, Legis, con otras organizaciones amparistas y por otros amparistas que también presentaron, que estábamos frente a un peligro inminente de vulneración a los derechos de libertad de asociación, de libertad de expresión, de libertad de manifestación, y en un riesgo, pero en un peligro grave
de cancelaciones arbitrarias de las organizaciones o de las expresiones organizadas de sociedad civil. Entonces, la vía más expedita para la protección frente a una inminente vulneración de derechos, lógicamente y legalmente, es el amparo. No estamos en desacuerdo con la inconstitucionalidad, de hecho la vamos a interponer, porque va a entrar en vigencia una ley de carácter inconstitucional. El tema es que al momento de entrar en vigencia el peligro ya se materializa. Interponemos el amparo cuando el peligro es latente, cuando estamos a 8 días de que pueda entrar en vigencia una ley que no contiene o que no respeta el derecho de defensa, los derechos que ya manifestó Osvaldo con base en los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, por eso se interpone el amparo. ¿Qué logramos con el amparo? Pues logramos que la Corte de Constitucionalidad, que ojo, que es la misma Corte de Constitucionalidad, los integrantes son otros, pero el ente, la institución es la misma. La Corte de Constitucionalidad considera que en efecto la entrada en vigencia de ese decreto 4/2020 pone en peligro inminente a las organizaciones de sociedad civil. Por eso lo suspende. Por eso suspende la entrada en vigencia. Ahora bien, el error fue el no dictar la sentencia de amparo definitivo y en evitar que en definitiva entrara en vigencia. Ahora va en la nueva Corte de Constitucionalidad, los nuevos integrantes, mejor dicho, de la Corte de Constitucionalidad, pues dictan sentencia y nos dan hay 2 magistrados, uno de ellos es de Matadela, que dan la pauta y dicen, bueno, es inconstitucional. Sí son inconstitucionales las normas, sí son inconvencionales, entonces el proceso ahora a seguir es la inconstitucionalidad. Y lo lógico sería, si se logra, es que al plantear la inconstitucionalidad sea con efectos suspensivos. Ahora bien, la aclaración y ampliación dan un poquito más de margen de tiempo, algunos lo van a hacer, otras instituciones no, otras personas no lo van a hacer, pero pues ahí es la diversidad de acciones y lo importante sería que no entre en vigencia, porque en esencia la ley, digamos, si la leemos así a simple vista, ciudadanos de a pie, decimos, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es la ambigüedad. El problema es que se presta al abuso de poder. El problema es que da pie al abuso de poder, que era algo que hablábamos antes, que hablábamos con Osvaldo antes de entrar a la reunión, que es demasiado ambigua, entonces se presta mucho a la discrecionalidad. Cuando dice que si se están vulnerando el orden público, que se está alterando el orden público, ¿cuándo se define el orden público? Por una ley de hace 30, 40 años, ¿verdad? Por una ley que es inconstitucional. Entonces, ese es el peligro, y el peligro se va a configurar efectivamente con la entrada en vigencia. Bueno, pues es interesante lo que acá decimos y es justo lo que se ha escuchado en varios espacios, cómo es que se quiere violentar todas esas acciones que por derecho corresponden y han correspondido históricamente. Nos vamos a una pequeña pausa, no nos cambie, regresamos con el tema el día de hoy, decreto 4/2020, reformas a la ley de ONGs. En un momento regresamos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Y el valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Quisieron negar los hechos, anulando una sentencia histórica para la humanidad y el país. En Guatemala sí hubo genocidio. Y esto tiene que los miembros del alto mando tenían dominio del poder militar para la aplicación de la estrategia, razón por la cual podían haber detenido los efectos reales que sus subordinados estaban produciendo para impedir la violación de los derechos humanos. Por lo que la responsabilidad en el alto mando alcanzó al jefe de Estado de facto y comandante general del ejército,
acusado, José Efraín Ríos Montt, tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el Aristide. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio La Franja 96.3 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Temas y lo que no se debate. Estamos de vuelta, estimada audiencia, aquí en su programa Temas y lo que no se debate, abordando el tema Decreto 420, reformas a la ley de ONGs, implicaciones en la democracia y el desarrollo en Guatemala, y para ello tenemos a nuestros invitados Osvaldo Samayoa y Flor de María Salazar. Queremos mandar cordiales saludos a Isabelita Vázquez, Dolores Sales, Fátima Gabriela Medina, Florinda Morales, Giralberto Sánchez, Eva Maricruz, quienes nos están sintonizando desde nuestras redes sociales. Bueno, para seguir con este polémico tema que bien nos han ido explicando el proceso, los amparos, y que todavía existe el recurso de la inconstitucionalidad cuando se esté aplicando, entra en vigencia esta ley, queremos en este segmento pues ir colocando y darles a conocer a ustedes algunos fragmentos de estas modificaciones a la ley de ONGs para que podamos entender un poco cuáles son esos riesgos inminentes a las violaciones a nuestras garantías constitucionales, sobre todo a la libertad de acción, libertad de opinión y el derecho a organización. Entonces, por ejemplo, llama la atención la modificación al artículo 15 que indica ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Entonces aquí queremos pues preguntarle a Osvaldo y a Flor de María, ¿a qué se refiere cuando se habla de alterar el orden público? ¿Qué es el orden público? ¿Cómo podemos comprender el orden público? Porque pues puede ser para mí una perspectiva, no siendo abogado, ya te imaginas cuántos millones de pensamientos puede haber y de formas de comprender sobre orden público, ¿verdad? Entonces, Osvaldo, tal vez tú nos puedes aclarar un poco cuando se habla de orden público, a qué nos estamos refiriendo y cómo queda esto tan ambiguo o tan general dentro de la ley. Claro, con mucho gusto. Mira, esto es sumamente importante porque la tradición de nuestro país y nuestra historia reciente, bueno, y nuestro presente incluso, nos lleva a entender orden público por la ley de orden público. Y esto, lo primero que pensamos son en estado de excepción, sitio, estado de calamidad pública y esto. Esto no es el orden público al que se refiere las reformas a la ley de ONG. El orden público es un conjunto de normas, un conjunto de reglas que se establecen dentro del Estado para la convivencia armónica de las personas y para que esta convivencia encuentre claridad en sus derechos y en sus deberes. Cuando se establece este tipo de orden público, estamos hablando que existen normas generales, básicas, que en algunos aspectos son códigos como el Código Civil, como el Código de Trabajo, como el Código Penal. Estas son normas de orden público. Y son de orden público porque son observables por los particulares, pero esencialmente son observables también por el Estado para tomar decisiones a la hora de resolver conflictos que se presentan entre dos personas o entre varios grupos de personas. De tal cuenta que te permite otorgar derechos, te permite
exigirte cumplimiento de deberes. Cuando sucede esto, tenemos que observar en este proceso, tenemos que observar algo que es sumamente importante. El orden público de Guatemala hoy en día es el de 1960, y no es que yo me lo quiera inventar, digamos. Sucede que el año 85, el 31 de mayo del año 85, entró en vigencia una constitución política de avanzada dentro del ámbito de los derechos humanos, pero esta constitución o los constituyentes no dejaron establecido en esta constitución que se derogaba el Código Civil de 1963, el Código Penal de 1973, el Código de Trabajo, bueno, como discusión porque tiene muchos elementos importantes todavía que rescatar, pero todo este orden público quedó vigente. Es decir, no entró en un proceso de adecuación al derecho constitucional, a la Constitución Política del año 85. De tal cuenta que hay muchos elementos en aquel orden público que responden al periodo de la contrainsurgencia, al periodo antisubversivo y al periodo de graves violaciones de derechos humanos desde el Estado. Solo hay que recordar que el Código Civil le llamamos decreto ley porque no fue puesto en vigencia por un Congreso, sino por un golpe de Estado. Y aquí este es el ejemplo que yo utilizo. El Código Civil dice que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. La Constitución no dice esto. La Constitución dice que el matrimonio es sobre la base sobre la que descansa la familia. No dice si es sobre hombre o sobre mujer. De tal cuenta, la Constitución nos permitiría hablar libremente sobre la idea posible del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el Código Civil no. Y si el Código Civil es el orden público, entonces una organización o un grupo de personas que se asocia para poner la idea de la posibilidad de hablar de personas del mismo sexo contrayendo matrimonio, sería contrario al orden público y podría ser, desde mi punto de vista, arbitrariamente cancelada por el solo hecho de promover ideas. Entonces, esta es la gravedad que implica cuando dice actividades contrarias al orden público, porque no tenemos que pensar en grupos armados, tenemos que pensar simplemente en la posibilidad de expresar ideas, de generar propuestas que la Constitución nos permite, pero el orden público vigente de aquellos años nos dice que no. Y este es un poco, digamos, el análisis histórico-social que tendríamos que hacer alrededor del orden público en el ámbito jurídico, ¿no? Excelente, qué buena explicación, Osvaldo, gracias. Yo creo que esta distinción entre estas normas que siguen vigentes y que no fueron modificadas a la luz de la nueva Constitución, pues nos da pie para, digamos, tener esta discusión sobre cómo se garantizan los derechos y las contradicciones, contrariedades o arbitrariedades que se puedan ir generando en la aplicación de, ya sea esta ley de ONGs o cualquier otra que se quiera generar. Flor de María, ¿tú quisieras abonar algo en relación a este tema del orden público? Gracias. Sí, gracias a ti, Danilo. Fíjate que justamente, como bien dice Osvaldo, ¿a qué orden público nos referimos? Y nos referimos a aquella ley de 50 años, no son 40, como dije al principio. Y vamos, la gravedad es, insisto, con la palabra ambiguo y con la palabra arbitrariedad. ¿Qué dice la reforma? Ninguna donación o financiamiento externo puede utilizarse para realizar actividades que alteren el orden público. ¿Qué va a ser el orden público? ¿Quién va a decidir que se está alterando el orden público? Puede ser el Ministerio de Gobernación, puede ser la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público o el propio REPEJU. Entonces, cualquiera de estas instituciones pueden decidir y pueden dictaminar que una asociación, que una organización está alterando el orden público. ¿Y qué dice la ley? Será inmediatamente cancelada, sin derecho de defensa, sin una descripción constitucional o una conceptualización adecuada convencionalmente de qué es el orden público, va a ser cancelada inmediatamente. Y peor aún, y sus directivos responsables serán imputados conforme la legislación penal y civil. ¿Ahí qué está haciendo? Está criminalizando a los líderes de las organizaciones, de las expresiones organizadas de sociedad civil, por cualquier alteración que no sabemos cuál es, cualquiera
alteración que pudiera decidir pasado mañana el ministro de Gobernación, Henry, podría decir, esta organización está alterando el orden público y cancelado y criminalizado el líder o el representante legal. Entonces, no solo desestimula a quien se ponga a leer y que esté escuchando este programa y que quiera organizarse, le va a desestimular por el riesgo que corre. Y ojo, las ONGs son personas jurídicas de derecho privado, independientes de sus integrantes y de su representante legal. Pero acá se va a imputar, esa es la palabra que contiene la ley, se va a imputar a sus representantes y a sus directivos conforme a la legislación penal y civil, y van a responder incluso con sus bienes. Entonces, esto es de verdad grave, porque, como les digo, se presta muchísimo a la discrecionalidad de cualquiera de estas instituciones. Y esto va también, esto estamos hablando ahora del artículo 15, pero se vincula también con el artículo 19 que reforma el artículo 20 del Código Civil, porque dice al final que el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría, cuando corresponda, deben vigilar porque los bienes de las fundaciones o de las ONG se empleen conforme a su destino. Si identifican un acto reñido con la ley y el orden público, presentarán las denuncias correspondientes. A ver, si las ONGs son personas jurídicas de derecho privado, independientes, ¿por qué deben rendir cuentas sobre el uso de sus bienes? Si las donaciones las hace X país para la realización de cualquier actividad que no riña con la ley, que no interfiera en las libertades de otras personas, ¿por qué deben de dar cuenta del objeto asociativo, de la forma de ejecución de proyectos, si no están ejecutando proyectos del Estado? Entonces, algunas de estas cuestiones con el tema del orden público, Danilo. Excelente, muchas gracias. Yo creo que vamos aquí pues aclarando estas ambigüedades, como bien dices tú, que se están presentando, que dan pie a discrecionalidad en la ejecución. Y por último, digamos, había parte de esta ley donde dice que inclusive el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Gobernación, pueden disolver las ONGs cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público. Eso queda muy general, muy ambiguo, y bueno, esto está atentando con las garantías constitucionales que nos mencionaba Osvaldo. Vamos a hacer un corte y regresamos para nuestro último segmento, se nos pasa el tiempo, así que no nos deje de sintonizar. Regresamos. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Macheñita 107.5 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEJER, comunicación para el buen vivir. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Sábado de 10 a 11 de la mañana, pensamiento y emoción. Por Radio Fejer, 1420 AM, comunicando buen vivir. Aguas, 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 dale despacio que mirate a quién viene peleando pasaje. ¡Por la orilla, que quiere subir alguien! ¡Ay, Shakobla, Hunchich! ¡Que Nakame Panahualá! ¡Claro que sí! El piloto de la 1420 AM llega a Nahualá por medio de Radio Nahual Estéreo 93.1 FM y a la ciudad capital por 1420 AM. Un programa donde vos y vos sos el protagonista. Escucha Las Noches de la Tribu todos los sábados de 7 a 8 p.m. Acompáñanos a descubrir muchos lugares de Guate y cosas que probablemente no sabías. Sintonízanos por Radio Fejer 1420 AM y La Dueña 88.3 FM.
Temas y lo que no se debate. Continuamos con nuestro programa, temas y lo que no se debate. El tiempo se nos va volado en radio y hay mucha gente que está muy atenta a toda la información que el día de hoy estamos pues informando a ustedes acerca de esta ley de ONGs. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que va a afectar para todas las organizaciones y la sociedad civil en general? A ver si en esta parte pudieran ustedes darnos pues una expectativa en cuanto a qué ocurre. Entonces, ¿cuál sería ese futuro para las ONGs, para las organizaciones, los comités? En fin, ¿cómo ven este panorama? Empezamos contigo, Flor. Gracias, Brenda. Pues ahorita el panorama es un tanto desalentador. De hecho, desde hace 2 años ya el ambiente es incómodo para las organizaciones, digamos, desde hace 5 años, ¿verdad? Que empezaron las expresiones a tener un poco más de presencia política y de presencia en la auditoría social y en la fiscalización. Empiezan a darse aquellos limitaciones de ventanilla, aquellas disposiciones de ventanilla que te impiden cuestiones tan sencillas como actualizar la representación legal en el REPEJO. Te toma de unos 4, 5, 6 meses sin que hubiera entrado en vigencia la ley, ¿sí? Entonces, si ahora lo tenemos que hacer cada 6 meses, si ahora nos tenemos que presentar al MINEX, si nos tenemos que presentar a CEGEPLAN, aun cuando no estemos ejecutando proyectos del Estado ni con el Estado, ¿cómo van a fluir esos procesos? ¿Cómo van a fluir si antes de que entrara en vigencia estábamos con unas cuestiones en el REPEJO tan graves que las personas que están escuchando, si han intentado, si han hecho las inscripciones de una organización, sabrán lo difícil que es el REPEJO y los criterios tan absurdos que se llegan a manejar, que restringen al notario la libertad de redacción, etcétera. Pero vamos, por ejemplo, con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores. La ley orgánica, la ley del organismo ejecutivo y la Constitución establecen cuál es el mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ningún momento es la fiscalización, ni mucho menos la auditoría económica de donaciones provenientes de personas privadas a otras personas privadas. CEGEPLAN, ¿cómo fluyen los procesos en CEGEPLAN? ¿Y por qué debería ir una persona independiente? Porque también son personas independientes, a decirle a CEGEPLAN, mire, voy a ejecutar este proyecto, me lo puede aprobar. Y si mi proyecto es, y vuelvo a temas tan sensibles como el agua, la energía, los alimentos, los medicamentos, vemos que con muchísima preocupación este tema, digamos, que vienen complementos nutricionales para una organización que brinda auxilio en Camotán, altruista, eminentemente altruista, y necesitamos que el dinero pase primero por el MINEX, después pase el proyecto por CEGEPLAN, y luego, si me quedo sin personería jurídica, los donantes no van a querer, no van a poder hacer las transferencias, y esto también es un tema que ha causado mucho ruido, porque dicen, no quieren que fiscalicemos sus recursos, y eso es falso. Actualmente todas las operaciones son bancarizadas, todas pasan por la Intendencia de Verificación Especial, por la Superintendencia de Bancos, o sea, el tema del control es totalmente distinto. El control es sobre las actividades y creo que se va a enfocar mucho más a las organizaciones que son incómodas, pero con impacto para todas. Así que gracias, por ahí lo veo. ¿Cómo lo ves tú, Osvaldo? ¿Qué recomendaciones damos? ¿Cómo sería este panorama para toda la organización a nivel nacional? Bueno, mira, lo primero es que tenemos que insistir, digamos, en que estamos dentro del proceso, que todavía no se han agotado todas las etapas que tenemos que agotar. Tenemos todavía acceso a la garantía de revisión de constitucionalidad de la norma, que es lo que normalmente escuchamos que dicen, han presentado una inconstitucionalidad. Me parece que es
evidente las inconstitucionalidades, las costuras se le ven por todos lados, digamos, de inconstitucional a ese traje que hicieron, pero lamentablemente nuestras dudas sobre la independencia de los magistrados constitucionales pues se acrecentan cada día. Y esto es grave, aunque yo creo que no se van a atrever tampoco a irse en contra del orden constitucional con este tipo de violaciones, porque incluso ellos mismos se van a ver afectados de alguna manera. Entonces me parece que uno de los procesos es esperar, pero también acompañar, y de ser necesario, y si están en la opción de presentar también ese tipo de acciones de inconstitucionalidad. Por otra parte, ¿qué pasa si esto llegara, digamos, a tener efectos? Lo primero es que van a ahogar a todas las organizaciones. Lo primero que va a suceder es que todas las organizaciones o la mayoría va a ahogarse económicamente y va a tender a desaparecer. Pero quizá ese no es el efecto más grave. Como bien lo decía Flor, el efecto más grave va a ser que el Estado de Guatemala, en un porcentaje, no lo tengo exacto, pero en un porcentaje muy alto, el tema de desnutrición, el tema de hambre, el tema de atención a niños sin hogar, el tema de niños de protección, el tema de personas con necesidades diversas, lo atiende mediante cooperación internacional y mediante asociaciones, ONGs, fundaciones. Toda esta temática, digamos, que podríamos estudiarla desde el tema de los derechos humanos, dejaría de ser atendida ante un Estado que nunca ha sido capaz de atenderlo. Estoy seguro que ninguna organización quiere existir para siempre en términos de estar supliendo las funciones que deben de ser del Estado. En ese sentido, si esto llega a funcionar, van a cortar la cooperación, van a ahogar a estas organizaciones y mucha gente va a quedar sin ser atendida, sobre todo mucha niñez y adolescencia. Y todo el tema, se va a acrecentar la hambruna, se va a acrecentar la desnutrición, y vamos a ver muchos proyectos también de desarrollo locales afectados, porque no podrían estos contar con los apoyos que actualmente cuentan. Entonces, no es que uno esté haciendo votos porque siempre se mantenga este modelo asistencialista. No, lo que pasa es que el gobierno de hoy y los gobiernos, como hemos visto, y el panorama político como se pinta, no nos permite hablar de que esto se vaya a solucionar el día de mañana. Claro. Y entonces nos permite visualizar que este tipo de cooperación debe sostenerse. Entonces, yo veo esos dos efectos negativos, y el efecto positivo que vería sería cero, pero espero que la Corte pues declare inconstitucional o resuelva la inconstitucionalidad de esta norma. Muchas gracias, Osvaldo. Pues el tiempo se nos ha ido volado. Hay mucha gente que tiene pues más preguntas y muchas dudas, pero esperamos haber contribuido y que pongamos mucho ojo a todo esto, porque hoy es de esta manera como quieren de alguna manera callar el trabajo que ha hecho sociedad civil a través de las organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos, y pues poco a poco podría ir retrocediendo el poco avance que hemos tenido en favor de la democracia en Guatemala. Si podemos darle un mensaje, tenemos 30 segundos para cada invitado, para que demos ese mensaje final a la población, a nuestros radioescuchas, que el día de hoy están pendientes de nuestro programa. Si iniciamos contigo, Flor. Gracias, Brenda. Pues miren, quien tiene la información y la formación tiene un poquito más de oportunidades de accionar y de reaccionar frente a los posibles abusos de poder. Entonces, mi recomendación es que no bajemos los brazos, que no nos rindamos frente a estos diques, frente a estas barreras que nos pretenden imponer, que nos continuemos informando y pues nada, agradecerles a ustedes el espacio para la discusión y para que la información llegue a todas las personas que puedan reaccionar o que puedan apoyar. No es necesario que sean abogados y que firmen una inconstitucionalidad, sino con el hecho de estar informados y de poder apoyar estos movimientos es suficiente. Muchas gracias, Flor. Gracias por haber estado con nosotros acá. Osvaldo, un mensaje final para todos. Reiterar el saludo para ustedes y agradecer la invitación. También el saludo para todos los radioescuchas que acompañan a FEJER en todas las radios que tienen también acompañándoles, asociadas a
FEGER. Me parece que es importante seguir difundiendo el tema, pero sobre todo también advertir que la circunstancia actual en la que nos encontramos es donde aparentemente no tenemos una verdadera división de poderes. Parece que el Congreso está en plena cooptación con el Ejecutivo y también al Judicial. Y donde no hay división de poderes, decía la Revolución Francesa, no hay derechos suficientemente garantizados. Y me parece que en ese sentido tenemos entonces que estar atentos a defender nuestros derechos, nuestras libertades fundamentales, para poder consolidar que no nos vayan a atropellar en los mismos y que podamos ir poco a poco siguiendo o generando el proceso de crecer como sociedad. Muchas gracias, Osvaldo, gracias, Flor, por haber asistido a este llamado. Dani, el tiempo se nos fue. Sí, muchas gracias a ambos por haber atendido a esta invitación, gracias a los radioescuchas, y solo quisiera como en lo que mencionaba Osvaldo, el ahogamiento a las organizaciones de sociedad civil y el riesgo que puede haber a la gobernanza del país. Un rasgo que puede generarse, digamos, eliminar la gobernanza y que pueda irse perfilando un Estado autoritario. Entonces es importante que estemos presentes, que estemos observando y que estemos promoviendo la garantía de nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. Así que muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Osvaldo y Flor de María. Esperamos el próximo martes volvernos a sintonizar en su programa Temas y lo que no se debate, y recuérdense que aquellos temas que efectivamente no estén abordándose y que sean de importancia, pues aquí está su espacio para poderlos promover. Propónganos temas, y ya sabe, aquí está el micrófono a la disponibilidad de todas y de todos. Hasta la próxima, muchas gracias. Fuerte abrazo. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala.